Nosotros hoy vamos a pasar balance a las informaciones internacionales de todo el 2022. ¿Qué pasó en el mundo en este año 2022? Trataremos de hacer un resumen ejecutivo porque ciertamente han pasado muchas cosas. Para esto me haré acompañar del doctor Iván Gatón, quien estará pasando justamente este balance con nosotros. Profesor Gatón, buenas noches. Muy buenas noches. Un mundo como caótico y que después de las palabras de Emmanuel Macron, que decía, preparémonos porque la época de la prosperidad se acabó. Se acabó. Y si eso lo dice el presidente... Palabras dramáticas. Si tuviéramos que tomar palabras para definir el año 2022 a nivel internacional, sabemos todo lo que ha pasado en República Dominicana. Venimos de un año que ha sido convulso, en el que se han intentado muchas cosas, pero si tuviéramos que mencionar 5 cosas que marcaron el 2022 a nivel internacional, ¿cuáles serían? Yo creo que la principal sería la guerra de Ucrania. La principal es La Ucrania. principal, sí, porque de la guerra de Ucrania entonces entramos a un escenario geopolítico caotizado, pero que el caos siempre lo que lleva es a una reconfiguración de un nuevo orden. Entonces no hay un elemento que la guerra de Ucrania no haya tocado, pero la guerra de Ucrania llega, afecta a Europa, pero en un contexto en el cual nosotros ya teníamos todos los efectos de la COVID. Entonces, cuando vemos guerra de Ucrania más los efectos de la COVID, es como si fuese un acelerador de procesos geopolíticos que estaban en marcha y donde quien se queda como un poco más descontextualizado en lo que vendría a ser prosperidad, en lo que vendría a ser estabilidad, es Europa. Increíblemente, ya se habla, después de la guerra de Ucrania, de un proceso de desindustrialización de Europa, porque evidentemente no tener vínculos con Rusia, comprando gas a un precio que hoy se lo compran a Estados Unidos 3 veces más, eso les resta competitividad. ¿A quién? A la principal locomotora de la economía europea, que es Alemania. Entonces, esto tiene su efecto cascada en todo el resto de Europa. Pero aquí hay que ver cómo la lucha en Ucrania tiene también un refilón, digamos así, con China e India. Ni China ni India están acorde con Occidente en cuanto a sanciones a Rusia. Todo lo contrario. Aunque mantienen distancias y hablan de integridad territorial, estos dos países que son bien grandes en comparación con el mundo occidental, siempre hay que referirlo, hay un tema no solamente de demografía, porque se dice, no, es que la India tiene 1.400 millones de personas, pero tiene un 5% de pobreza absoluta. Pero ¿cuánto vendría a ser 1.400 millones de personas donde hay una élite que ha estudiado en Inglaterra, en Estados Unidos? Hay un porcentaje de 200 millones de gente bien educada. Es lo mismo que pasa con China, es un tema poblacional. Entonces, ambos, ¿qué hacen? Le compran a Rusia a un precio más barato la energía que antes le compraba Europa. Entonces eso le da más competitividad y mayor fuerza en el escenario internacional. Pero hay algo, Yulisa, que no quiero dejar pasar. Hay algo que nosotros soslayamos en el mundo occidental. India fue colonia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ursula von der Leyen, y a mí eso me preocupó en gran medida, visita a India y le dice a los indios, estando el ministro de Relaciones Exteriores, le dice, mire, yo estuve en Bucha. Bucha es donde el ejército ruso cometió una matanza. Yo vi los muertos y esperamos que ustedes nos apoyen. ¿Y sabe lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores? Luego dice, Rusia no está para que, Ucrania no está para, India no está para que nadie nos sermonee. Nosotros como país sabemos lo que tenemos que hacer. Y la guerra que está sucediendo en Ucrania, pero eso ha sido habitual en el Asia. Ahora es que los europeos se dan cuenta que hay guerras. Entonces, cuando un país como India
mantiene distancia con el mundo occidental y a pesar de las diferencias que tiene con China, porque tienen diferencias en la zona del Himalaya, ¿qué estamos viendo? Algo que se llama multilateralismo en las relaciones internacionales y donde, aunque India no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, India está teniendo mayor incidencia y Rusia se está cubriendo bajo el manto de estos dos colosos porque son dos países muy grandes y Estados Unidos, entonces, por un lado, está resguardando un espacio que paradójicamente mucha gente no se da cuenta. Estados Unidos ahora, las inversiones que estaban en Europa se están yendo a Estados Unidos. Empresas que estaban en Europa se están yendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que ha hecho con la guerra es que hasta arsenales de armamentísticos ya se le han acabado. Entonces, estos son asuntos que quizás nosotros, porque estamos en este caos, no nos damos cuenta que el caos también puede rendir beneficios para algunos. Para muchos, no. Hay países, potencias que viven del caos. Hay empresas que viven del caos. Si no, Haití estuviera totalmente organizado, si el caos no fuera rentable, si el caos no fuera negocio. Usted lo sabe, profesor Garzón, y eso lo vivimos hasta aquí, en el patio dominicano. ¿Podemos decir que la historia del mundo se reescribe o tiene un antes y un después de la guerra de Ucrania? No, mire, lo que hace la guerra de Ucrania es quizás ponernos en el contexto de lo que es ese mundo multipolar, donde ya hay que ver un proceso de desglobalización, es decir, el gran ganador de la globalización neoliberal fue China. Sí, claro. Capitalismo de Estado. Absolutamente. Entonces, la gente está pensando que eso fue comunismo. No, hay un capitalismo de Estado. Entonces, ese nuevo orden se reorganiza con una Turquía, por un lado, que no podemos hablar de que los regímenes democráticos, porque esto pone en amenaza también las democracias, porque la eficiencia de la democracia se ve ¿dónde? Se ve en la economía, se ve en la seguridad. Y estos países con regímenes más autocráticos, hay más seguridad. La economía, a pesar de todo, parece que va un poquito mejor. Las libertades, eso es muy subjetivo en cuanto a cómo la gente culturalmente asume lo que es libertad. Claro. Es decir, porque eso depende del contexto. Pero lo que estamos es viendo un nuevo escenario mundial. No podríamos hablar de la evolución cíclica de la historia, tipo Polibio, no, porque ahora hay un elemento fundamental. Nunca la historia de la humanidad había llegado a un proceso de adelanto tecnológico y científico que pusiera en peligro la especie humana. Es decir, la inteligencia artificial y el hecho de que biotecnológicamente se esté trabajando, clonando seres humanos, de que ya se esté hablando de laboratorios donde las madres no van a salir con estrías porque ya el embarazo, eso se va a diseñar y vamos a tener con inteligencia artificial un líquido amniótico donde ese feto, el papá y la mamá... Una preservación extrauterina. Se habla de que eso podría, vamos a ver si lo decimos de la manera correcta, hacerse en China a gran escala. Se habla de que China puede ser una potencia de inteligencia artificial, que ya lo es, pero que entraría en otros campos, inclusive que colisionaría con la bioética. En China incluso ya se condenó a un científico multimillonario que estaba haciendo gente como si él estuviera clonando la ovejita Dolly. Entonces, aquí hay que ver inteligencia artificial, que no es solamente lo que la gente piensa, no es inteligencia artificial para robots, darnos más seguimiento a través de los celulares, donde ya no tenemos vida privada, porque ya la vida privada se perdió. No, es que la inteligencia artificial, y eso se ha demostrado con trabajos científicos publicados en revistas de mucho prestigio internacional, eso ayuda a descodificar las claves de las computadoras de cualquier país y ya todo está en ese ciberespacio, que es el otro elemento con la inteligencia artificial que nos cambia el panorama. Es decir, ¿dónde están las cuentas de ahorro de la gente?
dónde se están guardando todas las informaciones, cómo funcionan las presas, cómo funciona la tecnología 5G, todo está vinculado a esto. Entonces, China, hasta el momento, ha venido desarrollando inteligencia artificial. Y todo ese mundo de la inteligencia artificial vinculado a una falta de ética, donde eso no se dice, pero ya existe. Es decir, hay adelantos biotecnológicos que permiten enfermedades casi prácticamente incurables hacer que se trabaje en esa enfermedad y que se utilice incluso células madres, que ya estamos hablando de transhumanismo. Entonces el peligro está en que en este mundo ahora se ha cosificado al ser humano, se ha banalizado al ser humano, y lo que hemos perdido es, ¿qué? La humanidad. Hay una discusión muy interesante de estas últimas 2 semanas en Estados Unidos respecto del papel de Fauci con todo lo que pasó en Wuhan y las supuestas revelaciones, certificaciones, comprobaciones de que, por ejemplo, el virus del COVID, que es lo que nos agobia desde hace 2 años hacia acá, se hizo mutación o se les realizaron mutaciones para que pudiera ser contagioso para los seres humanos, para que primero llegara a tener alojamiento exitoso en el cuerpo humano y segundo que pudiera replicarse. Esto, la confirmación de eso, como ya está en discusiones científicas en Estados Unidos, eso solo sería una confirmación de que nosotros estamos viviendo entre armas biológicas. Pero es que eso se viene usando hace mucho. Eso no es nada viejo. La biotecnología ha sido un arma. Es más, cuando los... Pero era un arma de Asia, era un arma de Europa. No nos había golpeado a nivel mundial a todos de manera igual. Porque por primera vez vivimos en una civilización planetaria, donde desde un avión usted está en 14 horas del Asia en el continente americano, y ya nosotros debemos darnos cuenta de que vivimos en una sola casa, y la casa es el planeta Tierra. El planeta es una casa grande. Entonces, todo esto es una demostración de a veces de la hipocresía. También hay una visión muy goebbeliana. Es Joseph Goebbels trabajando con nosotros, con propagandas que la hacen todos los grupos de las potencias. Goebbels no sabía la dimensión que iba a tener varios años después, decenas de años después. Pero Goebbels está más presente en este momento que tal vez en el momento que él vivió, cuando Hitler y toda la teoría hitleriana gobernaba toda la parte de Alemania. Pero un hombre como Hitler, que según von Hindenburg no era bueno ni siquiera para dirigir una estación de correos, toda la propaganda nazi lo convirtió en un Führer. Sí. Entonces, en un mundo donde la mayoría de la gente disfraza su vocación de servicio por el pueblo, pero para tener poder. Y después que tiene el poder, entonces la vocación cambia. La vocación cambia. Entonces, eso llevó en un espacio en el cual había una crisis, que es lo que me preocupa en el mundo contemporáneo. Y esa crisis le da un espacio a ese hombre que no era ni siquiera alemán, era austriaco. Y lleva al mundo... Que no tenía los ojos azules tampoco. ¿no? Y que lleva al mundo a la catástrofe que lo llevó. Entonces, las mentiras, las fake news, ya estaban tan previstas que en el libro más sagrado para el mundo occidental, que es la Biblia, ¿qué dice el mandamiento número 8? No levantarás falsos testimonios, no mentirás. ¿Y qué es lo que más se hace ahora? Los servicios de inteligencia de los principales países del mundo, ahí tenemos la FSB de Rusia, que utilizan bots, que utilizan trollers, pero ahí tenemos la NSA, todo lo que se descubrió con Edward Snowden. Bueno, ahora hay una nueva teoría de que todas las filtraciones de Edward Snowden, que ahora es ciudadano ruso, por cierto, porque Putin ha dicho que para él es un placer y un honor tener a Edward Snowden como ciudadano ruso, que esto no fue sino todo parte de un complot para que situaciones de seguridad o alcances de seguridad se supieran de una manera sin que fuera el gobierno estadounidense quien las dijera.
O sea, en la medida que tenemos más tecnología, nos vemos más expuestos a temas de seguridad, bioéticos, hasta filosóficos, pero ya la gente no sabe realmente dónde está la verdad. Y yo creo que nos hemos salido un poco del tema de la geopolítica y nos hemos ido todavía más profundo. Lo que pasa es que hasta la lo geopolítica ahora mismo está en el ciberespacio. Para Kanna, que es un gran geopolitólogo, dice incluso que gran parte de la geopolítica está en esos cables submarinos por donde pasan las informaciones de Internet. Sí. Porque, ¿qué se dirime en el mundo geopolítico? Los intereses. Y cómo los intereses se pueden amalgamar y se pueden condicionar y se pueden obtener buenos resultados. Bueno, a través de la propaganda. Y de la comunicación. Y de la comunicación. Por eso ahora... Que la comunicación cada vez es más efectiva mezclándola con mentiras. No, y que también hay un tema. Ahora, la gran cantidad de información hace difícil que la gente pueda distinguir entre la verdad y la mentira. Y menos rápidamente. Y también hay otro asunto. El ser humano siempre, porque eso se estudia la naturaleza humana, lo primero que hacen con la inteligencia artificial o los algoritmos es identificar qué a usted le gusta, cómo usted piensa, y a partir de ahí le hacen un perfil. Y como el ser humano por naturaleza es haragán, el ser humano por naturaleza, yo recuerdo un filósofo que tomé clases argentino y él decía, para que ustedes vean que Maquiavelo tenía razón en la naturaleza humana, les voy a hacer una pregunta que los va a revelar. Si ustedes tuvieran la posibilidad de estar en algún sitio, ¿dónde estuvieran? En su casa. ¿En medio de este frío que hace aquí en Buenos Aires? En la casa, en la playa. O en el Caribe, en una playa. Y en la playa. La gente dijeron en la playa. Entonces, se fija que el ser humano le gusta estar en lo cómodo. En el confort. En el confort, sí. Pero ahí viene el tema del confort, en no pensar, en no cuestionar. Porque eso implica un ejercicio mental, un ejercicio de profilaxis. Entonces, en el mundo geopolítico que nos encontramos ahora, y más con lo de Ucrania, que yo veo a Zelensky, que ha salido un gran actor, por eso digo, bueno, nadie mejor que Sean Penn cuando lleva su Oscar y se lo entrega a él. Porque es verdad, Zelensky, no hemos tenido un mejor actor que Zelensky. Fue un gran acto. Eso. Sí, porque ha sabido actuar, no es un estadista. Fíjese cómo lo geopolítico condiciona el tema de la imagen, porque aquí, del lado de Rusia también, porque los rusos han sido especialistas en propaganda también, es decir, gran parte de la derrota de Hillary Clinton estuvo vinculada a los rusos del lado atrás haciendo el trabajo, pero yo creo que... Y gran parte de la imagen de Donald Trump también se le vincula al trabajo ruso. No, ahí está el Pizzagate. También. Ahí está el Pizzagate. Para los amigos televidentes, el Pizzagate es que hay unos muchachos en Rumanía que dicen que Podestá, el jefe de staff del equipo que trabajaba con Hillary Clinton, lo que tenían eran una red de pederastía, y uno de los seguidores de Trump fue con una ametralladora y lo que encontró fue una pizzería y mató a una persona. Y eso se llevó a tribunales, porque la gente ahora también, tomemos en cuenta, la geopolítica ahora tiene que verse con la comunicación. ¿Qué pasó en el siglo XIX? El siglo XIX, cuando comienzan las claves de Morse, que nos da los telégrafos, tenemos a Edison, tenemos grandes cambios, pero en la comunicación tenemos los periódicos, tenemos también los vehículos con Henry Ford, todos esos prolegómenos que nos daba el siglo XIX, y ahí se pierde lo que desde antes de esos tiempos Michel Foucault llamaba la verdad rayo. La verdad rayo era la que usted creía como usted cree cuando se lee la taza, o como cuando usted cree cuando la Virgen de la Altagracia le curó al muchacho del apretamiento del pecho, o cuando usted cree que Dios le curó de una enfermedad. Pero el siglo XIX comenzó a implantar algo que se llama la racionalidad científica. Pero ahora en el siglo XXI, la verdad se la dicen a ustedes, son esos aparatos que le van diciendo, pero mira, esto no es como tú piensas. Ahora se hace más difícil poder identificar cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque esa vida que nosotros tenemos, que la planteamos totalmente en estas redes,
Dice Yuval Noah Harari, dice él, mira, es que aquí este algoritmo dice de mí tantas cosas que yo mismo que no me conozco, por eso recordemos en el oráculo de Delfos, decía ya en el Partenón en Atenas, ustedes ven que decía, conócete a ti mismo. Estos aparaticos dan unas informaciones que permiten que nos conozcan. Y ahí viene un trabajo importante del coronel Pedro Baños que se llama la geopolítica de la mente. Ahora nos trabajan directamente. ¿Y qué es lo que a fulano le gusta? Tal cosa, pues mira, mandémoslo aquí. Por eso se está hablando en Alemania, incluso se hizo un documental de la televisora oficial alemana sobre Amazon, de cómo incluso identifica cuando una mujer está embarazada. Sí. Sin que ella se lo imaginara. No, solo por lo que elige. Solo por las cosas que elige y por lo que ve, aunque no lo cargue en el carrito. El algoritmo puede identificar cuando una mujer está embarazada. Y no solo por eso, sino además por los productos para su persona que utiliza, aunque no compre siquiera un pañal de bebé. Es un algoritmo avanzado. Pero por eso fue enjuiciado el presidente de Facebook o el CEO de Facebook, justamente por el tema de los algoritmos. Sí, pero que también, señores, mira, todas esas empresas están aupadas por servicios de inteligencia. Facebook tuvo su aupamiento de parte de los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Es comparable el aupamiento que tuvo Facebook con los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el que podría tener Huawei con los servicios de inteligencia de China? Pero es que Huawei recibe un subsidio de 60 mil millones de dólares, pero quien recibe el subsidio es un teniente coronel de los servicios de inteligencia de China. Vamos a hacer una pausa, profesor Gatón. Tenemos que hablar de Irán, de las protestas, de más de 150 muertos, de 15.000 personas que han sido condenadas a morir en la horca, simplemente alzados por una grúa. Tenemos que hablar de crisis alimentaria, de la cumbre del G20 y además de todo lo que ha venido pasando un poco más cerca, aquí en América, en Sudamérica, en Centroamérica, y cómo nos va a afectar todo eso en República Dominicana. Ya venimos.